Así que te invito para que traigas esas cargas a los pies de nuestro Señor Jesucristo y canta con nosotros. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Padre eterno, que moras en las alturas de los cielos. Los que estamos arrodillados esta mañana acá, no somos diferentes que tu pueblo de Israel. Somos pueblo de dura cerviz, Padre eterno. Hemos pecado contra ti. No hemos hecho caso a lo escrito en tu sagrada Biblia. No hemos caso a tus llamados. Somos un pueblo rebelde, lleno de pecado y de maldad. Queremos entregar nuestras vidas a ti con todas nuestras tribulaciones y todas nuestras cargas que tenemos cada día. Queremos que tú las lleves por nosotros. Gracias, Padre eterno, por ese amor tan grande que no lo podemos comprender, que diste a tu Hijo por nosotros, pobres pecadores y personas que deberían de tener la muerte eterna, pero en ti tenemos vida eterna. Gracias, Padre eterno, por esas grandes promesas. Renueva a cada uno de los que estamos acá. Transforma nuestras vidas para que podamos ser testimonio con nuestra familia, con los que nos rodean, con nuestros trabajos, iluminemos todo y ser la sal de la tierra. Gracias, Padre eterno. Contesta las oraciones de cada uno de nosotros, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. En tus manos las ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte, decir que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Amén. Feliz sábado, hermanos.
La lectura del día de hoy se encuentra en Juan 8, versículo 31 y 32. ¿Pueden decir amén? Dice: Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois solamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén, hermanos. Mis hermanos, esta mañana vamos a terminar una serie de temas que he tenido de salud mental, que no son muchos, y luego vamos a continuar ya con salud puramente física y nuestra relación con la salud mental. Es muy importante lo que vamos a ver esta mañana. Bien, realmente, si mantenemos la palabra de Dios en nuestras mentes, vamos a ser libres realmente, pero ¿libres de qué? Vamos a tratar de recordar un poco de historia. Ahí pueden ver ustedes, el 26 de septiembre de 1960 pasó algo importante para nosotros y a veces no nos hemos dado cuenta. Por televisión, por primera vez, se muestra el debate que siempre ha existido aquí en este país desde entonces, donde vemos al presidente John F. Kennedy y al presidente Richard Nixon del otro lado, perdón, en un debate presidencial, donde vimos nosotros cómo la imagen de televisión cambia totalmente la historia de este mundo. ¿Y por qué esa historia? Resulta que por radio se hacían todos los debates presidenciales. Y por radio, cuando hubo el debate, el presidente Nixon ganó las elecciones, supuestamente. Pero cuando sale en la pantalla de la televisión un joven bien afeitado, con cara lozana, y del otro lado Richard Nixon con la barba que no se la había afeitado, estaba muy cansado, gana las elecciones el presidente Kennedy, como ustedes saben, y lo ganó por la imagen. Y bueno, no vamos a hablar de política hoy, pero 3 años después fue muerto en este estado el presidente Kennedy y se va a cumplir un aniversario de la muerte de él el día 22 de noviembre. Yo recuerdo ese año, el 22 de noviembre de 1963. Yo tenía 11 años y a mi padre le gustaba ver televisión y ponía las noticias. No existía el televisor a colores, solo eran blanco y negro. Y yo estaba viendo la televisión, yo estaba solo. Mi padre prendía el televisor, pero se quedaba dormido, así que no las miraba y tenía que regresar a trabajar. Y yo vi que pasaron por televisión la muerte del presidente Kennedy. Y estaba joven, me impresionó de tal forma, eso eran las 12:30 del día del 22 de noviembre de 1963. Me impresionó de tal forma que yo salí corriendo a decirle a mi mamá: ¿se mataron al presidente Kennedy? Ah, no, me dice mi mamá, no me creyó. Entonces, como no me creyó mi mamá, dije, bueno, yo estaba nervioso, salí corriendo a la calle, pasé al otro lado de la calle y ahí vivían a mi tía y le fui a decir, tampoco me dijo, no es cierto, eso no puede ser, prende el televisor, y prendió el televisor y se puso a llorar mi tía, no olvido eso. Quedó grabado en mi mente las imágenes de donde venía el presidente, aquí en Dallas, y todos conocemos el lugar donde fue asesinado el presidente Kennedy. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué es importante esto para nuestra vida espiritual, mis hermanos? Porque cambió el concepto de lo que era una imagen de televisión y lo que iba a cambiar en la mente de las personas. Es interesante cómo entendiendo estos tiempos, ellos vieron que la televisión entraba directamente al cerebro sin que uno pensara qué hacer. Es decir, es un asalto a la mente, como vamos a ver nosotros. Esa vez asaltó mi mente también cuando vi esas imágenes. Miren cuántos años han pasado de la muerte del presidente. Yo recuerdo las imágenes que vi por televisión. Quedó grabada en mi mente eso, en mi mente juvenil, de niño, y no las he olvidado.
Recuerdo como que estuviera viendo ahorita las fotos y el movimiento de la muerte del presidente Kennedy. Toda la gente lloraba en mi país, lloraban por la muerte del presidente. Fue algo terrible, mis hermanos. Pero Satanás usa eso para atacarnos a nosotros. ¿Y nos damos cuenta nosotros de eso? ¿Nos damos cuenta que eso está pasando? Miren lo que ellos ven. Los muchachos saben Instagram, WhatsApp, Facebook, todas esas otras que ni siquiera yo conozco, solo los conseguí todas las redes sociales, están entrando directamente a nuestra mente sin pasar por el razonamiento. Miren, esto es un asalto a la mente, sí o no, y a veces no nos damos cuenta. Nosotros actuamos y tomamos decisiones todos los días y creemos que somos muy inteligentes, que es por lo que estudiamos, pero no, mis hermanos. Mucho de esto es manipulación, pura manipulación de los medios de comunicación. Van cambiando nuestra forma de pensar, nuestras acciones cambian constantemente, cruzan la frontera del cerebro realmente sin racionamiento. Y eso a veces no nos damos cuenta. La música hace exactamente lo mismo, no pasa por